seguramente están viendo, hermanos, uno de los propósitos de Juan a través de esta carta era que aprendiéramos a experimentar a Dios. Capítulo 1 y capítulo 2 habla de experimentar su luz. Capítulo 3 habla de experimentar su amor, 3 y 4. Y capítulo 5 experimentar su vida. Empieza el capítulo 3 que empieza a hablar ya acerca del amor. Y para Juan, creo que me estaba acordando, creo que les tocamos un poco de este capítulo la vez pasada que estuve aquí. Para Juan era muy importante el amor porque él había experimentado el amor de Dios. Entonces, versículo 1. ¿Alguien me podría ayudar a leerlo? Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis... No, perdón, del 3, hermanos. ¿Del 3, 1? Ajá, 1 Juan 3, 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, habla acerca del amor este capítulo. Empezamos y nos dice, miren cuál amor, cuán grande, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En estos meses hemos estado estudiando el libro de Ruth en Puebla, y hay una frase que Ruth le dice a Boaz cuando la deja no solamente recoger en sus campos, sino que le da agua, le da comida, y ella le dice, ¿por qué he hallado gracia delante de tus ojos? ¿Cuál es la razón? Porque si recuerdan, Ruth era moabita y había una maldición sobre los moabitas. Era una viuda y ella, toda la gente podría decir, no, pues ni se junten con ella. Pero ella llega con Boaz y le dice, ¿por qué he hallado gracia delante de tus ojos? Y es una forma, algo así como lo que Juan está diciendo, porque judíos, a diferencia a lo mejor de nosotros que en algunas situaciones llegamos a ser menos respetuosos con Dios, ellos respetaban mucho a Dios, no mencionaban su nombre, los sacerdotes se bañaban varias veces, era una cuestión de mucho respeto, y pensar que Dios fuera nuestro Padre, su Padre era algo grande. Y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, pudo habernos salvado y dejarnos en la tierra, pero no fue suficiente. Nos salvó, nos reconcilió con el Padre y nos dio la oportunidad de entrar a su presencia. Pudo habernos dejado simplemente entrando a su presencia, pero fue mucho más allá. Nos adoptó. Y por eso dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Lo puede volver a leer alguien, por favor? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. El 2 también, por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan primero dice, miren cuán grande amor nos ha dado, miren el amor que Dios nos ha dado en que seamos hechos hijos de Dios, que seamos hijos de Dios. Y a lo mejor hay semanas, no sé si te pasa a ti, a mí me llega a pasar que yo digo, yo no me siento esta semana muy hijo de Dios, especialmente con el tráfico de la Ciudad de México, no te hace sentir muy hijo de Dios. Dice, ahora, y te animo que puedas subrayar esta palabra, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuándo? No mañana, no cuando lleguemos al cielo, sino ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, no se ha terminado esta obra. Recuerda que Romanos dice que a los que amó justificó, que a los que justificó santificó y a los que santificó glorificó. Entonces no se ha manifestado, no ha terminado su obra. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando lo veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. David escribía, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Es decir, cuando cerremos los ojos aquí y los abramos en su presencia. Y todo aquel
que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahorita vamos a regresar a estos dos versículos. Y pareciera que de repente cambia todo no sé, la cadencia del capítulo. ¿Puede leer alguien, por favor, el versículo 4 y 5? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. El 6 dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vamos desde el 2. ¿Recuerdan cuando empieza el libro de Samuel? Nos presenta uno de los personajes, es Elcana. ¿Se acuerdan quién era Elcana? El esposo de Ana y esposo de Penina. Una de las cosas que ¿sí se acuerdan de la historia? Sí. ¿Dirían que Elcana era una buena persona? ¿No? ¿Sí? Bueno, vamos a recordar un poco de Elcana. Elcana subía cada año a adorar. Esta historia se desarrolla en el tiempo de los jueces. Todo el mundo era un relajo, pero Elcana subía a adorar cada año. Y dice que cada año él le daba una porción a cada uno de sus hijos porque quería o tenía la intención que sus hijos también adoraran. Les daba una porción a cada uno. Y en el caso de Ana le da una porción especial porque sabía que ella sufría porque no podía tener hijos. Y año con año hacía eso. ¿Hasta ahí vamos bien con Elcana? Sí. Decimos, bueno, era un buen tipo, ¿no? Los llevaba a la reunión los domingos, les daba su ofrenda para que dieran los niños en la o sea, era podríamos decir, hasta ahí bien. El asunto con Elcana es que ¿cuántas esposas tenía? 2. ¿Y eso lo permitía la ley? No. Entonces, ¿era buena persona o no era buena persona? Podríamos decir, dependiendo de qué estemos viendo. Ese es el asunto que pasa con la sociedad como estamos el día de hoy. Romanos nos dice, no os conforméis a este mundo. ¿Qué es lo que pasa con personas como Elcana y como personas como nosotros? Seguramente Elcana tenía un deseo de adorar a Dios, que sus hijos se acercaran a Dios. Pero ¿qué es lo que había pasado? Se había conformado a la sociedad. Y esa área de él había dicho, bueno, yo voy a adorar y doy sacrificio a Dios. Yo no creo que haya tanto problema que tengo 2 esposas. Esa área de su vida había sido influenciada por el mundo. Ahora, aquí empieza esto describiéndonos el amor que Dios ha tenido para nosotros y lo que ahora somos en Cristo, a pesar de que posiblemente tú no te sientas así, pero nos dice, tengan cuidado de identificar lo siguiente. Dice, primero, todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué esperanza? ¿Qué esperanza? La esperanza que nos dijo un versículo antes dice que no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que seremos semejantes a Él cuando se manifieste. Es decir, cuando Él vuelva, lo vamos a ver y se terminará esta obra, la obra que Él empezó con nosotros. Y entonces versículo 3 dice que el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La de que Él va a venir, en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces empieza, acuérdense, el tema es que experimentemos el verdadero amor. Primera cosa para poder entender y comprender y vivir en el verdadero amor, depende de Él, no de ti. Él nos hizo sus hijos. Cosa número 2, ¿cómo podemos experimentar el verdadero amor? Dice, teniendo una esperanza de su pronta venida. ¿Por qué? Porque esta pronta venida nos purifica. ¿Por qué necesitamos ser purificados? Porque a veces podemos llegar a sentirnos como que no nos vemos como deberíamos de ser, como hijos de Dios. Entonces, esta esperanza se purifica, nos purifica. No sé si has notado, por ejemplo, que ¿a quién se le ha llegado a olvidar la licencia en casa? Y ¿sabes esa onda de que cuando traes licencia es casi seguro que te van a parar ese día? Parece un imán para los policías.
Y ese día que no traes licencia, ¿no es el día que más respetas los semáforos? Así casi ves un peatón y pase usted, o sea, te conduces con mucho más cuidado porque sabes que hay una condición que puede afectar tu economía con los policías o que te tengan el carro y todo eso. Es exactamente lo mismo que está describiendo aquí. Cuando tú tienes la esperanza de que Él viene, cambia tu conducta. Cambia la forma en la que te conduces, que hablas, que piensas. Por eso dice, Él se purifica. Pero después dice, versículo 4. Todo aquel que ¿qué? Infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Vuelvo a repetirlo. Todo aquel que comete pecado, y la palabra aquí me gustaría comentarte, en griego es un presente perfecto continuo, es decir, aquel que vive cometiendo pecado, practicando el pecado, como voy a decir más adelante. Todo aquel que comete o que practica el pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Eso es quien comete el pecado, que vive en pecado. Contraste, y versículo 5. Y sabéis, y si no lo sabías, subráyalo. ¿Para qué apareció Jesucristo? Y no hay pecado en él. Volvemos al ejemplo del Cana. Era una persona que adoraba a Dios, pero él vivía en pecado. ¿Sí? Mucho más adelante, no estoy diciendo que apedremos al Cana cuando lo volvamos a ver, pero más adelante, ¿qué dice Jesús acerca de los sacrificios? Sacrificio no quiero obediencia. Entonces vemos un hombre que buscaba a Dios, pero la base de su acercamiento era el sacrificio propio, no la relación con Dios ni la obediencia. Y aquí nos dice esto, oigan, los que viven practicando el pecado están quebrantando la ley. Y no crean que Dios está bien con eso. O sea, sí, Dios nos amó tanto que nos hizo hijos de Dios. Pero el que quebranta o el que vive pecando está quebrantando la ley. Y precisamente para eso vino Jesús. Versículo, lo vuelvo a leer 5. Él apareció ¿para qué? Entonces la iglesia puede vivir en pecado porque sea contrario al propósito de Cristo, ¿no? ¿Sí? Entonces subráyalo bien. Y dice, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece, ¿en quién? En él, cuando dice en él, ¿a quién se refiere? En Cristo. No peca. Y todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, hermano, si tú me dices o platicas que estás viviendo el mejor momento de tu relación con Dios, pero nosotros percibimos en ti una conducta contraria a la verdad, ¿es cierto o no es cierto? Si tú dices soy creyente, pero tu conducta refleja pecado, una práctica del pecado, ¿es cierto o no es cierto? No es cierto. Por eso Juan está tratando de decir esto muy claro. ¿Qué es lo que sucede? Cuando lleguen al capítulo, a mí me gustó mucho Juan porque va a hablar acerca de las falsas filosofías del espíritu del anticristo. Y una de las que nosotros vemos muy marcado el día de hoy, y te apuesto que vas a decir, no tiene nada de malo, vas a decir que Dios te ama tal y como eres. Y tú vas a decir, no, pues sí me ama tal y como soy. No, Él vino a cambiarte. Él no quiere que sigas como eres. Y muchos nos compramos esta idea de que Dios me acepta tal y como soy. Él te acepta para perdonarte y transformarte. Por eso dice, ahora en Cristo somos ¿qué? Ya no somos tal y como éramos. Necesitamos ser transformados. Por eso Romanos habla del proceso de santificación tanto, porque necesitamos ser transformados. Y cuando llegamos a versículos como estos, a donde está queriendo ir Juan es, no justifiques o no trates de esconderte en el amor de Dios y quieras justificar tu pecado. El amor no cubre, el amor no se hace ciego al pecado. El amor te llevó a Cristo a pagar por nuestros pecados, Él sufrir la pena de nuestros pecados y nosotros como respuesta nos arrepentimos.
Entonces, todo aquel que practica pecado infringe la ley. Y todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Y entonces aquí podría decir, pero no acabamos de leer en el capítulo 2 que si decimos que no tenemos pecado, mentimos y lo hacemos el mentiroso. Pero recuerda que desde el principio te dije que la palabra que está describiendo aquí es la práctica constante. Ahora, cuando tú practicas para un deporte, ¿por qué practicas para un deporte? Porque ¿qué? Quieres hacerte mejor, vas a tener una competencia. Y cuando tú practicas el pecado, es porque vas a ir a algo más grande. La práctica siempre te va a llevar a perfeccionar las habilidades. Y si tú practicas el pecado, ¿a qué te va a llevar? A perfeccionar esas habilidades. Y esos pecados pequeños, que a lo mejor vemos pequeños, que no son pequeños, tarde o temprano nos van a llevar a algo mucho más grande. Todo gran pecado, que a lo mejor así lo podemos decir, comenzó con cosas en la mente, cosas en el corazón. Las acciones son resultado únicamente de lo que hemos venido lucubrando en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces, dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. ¿Como quién? Como él es justo. ¿Alguien puede leer, por favor, el versículo 8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aquí vienen dos cosas, ya nos dijo. ¿Para qué vino primero el Hijo de Dios o para qué apareció? Versículo 5. Para quitar nuestros pecados. Y versículo 8, ¿para qué otra cosa vino? Para deshacer las obras del diablo. Para quitar nuestro pecado, para deshacer las obras del diablo. Dos cosas que debes de reflexionar, te animo que reflexiones cuando llegues a casa. Quitar mi pecado, pero deshacer la obra del diablo. Y aquí ya nos dijo que el que comete el pecado infringe la ley y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, estamos viendo una diferencia con el capítulo número 2, que el creyente peca, pero se arrepiente, busca acercarse a Dios. Capítulo 3 nos dice, no te engañes. Todos tenemos pecado del cual nos arrepentimos y buscamos acercarnos a Dios. Pero existe esta condición de vivir en pecado. Y el que en tal condición vive, no puede decir que conoce a Dios. Ni siquiera le ha visto. Es un mentiroso. Entonces, pero como contraste, ¿qué es lo que hizo Jesucristo y qué es lo que puede hacer? Quitar nuestros pecados. Y versículo 9 nuevamente. 8. Deshacer las obras del diablo. ¿Qué es lo que sucede con nosotros como creyentes? El enemigo busca que tú, como creyente, vivas en pecado. ¿Por qué? Y aquí quiero que podamos entenderlo con mucho cuidado. ¿Tú vas a morir en pecado o con pecado? O más bien, ¿va a haber cuando tú mueras pecado del cual no te arrepentiste? Como creyente, ¿no? Creo. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ahorita me peleo con mi esposa? Me enojo, le digo algo feo, salgo al carro y me atropellan. ¿Pierdo mi salvación o voy con Dios? Voy con el Señor. ¿Pero ese pecado me arrepentí? No estoy diciendo que Dios no lo haya perdonado, porque Él perdonó los pasados, presentes y futuros. Lo sabemos, ¿no? Pero morí habiendo pecado. A donde quiero ir es que nuestro pecado, desafortunadamente, por más que nosotros estemos luchando con él, posiblemente lo veremos hasta el día de nuestra muerte o que Cristo venga. ¿Sí? No es lo que debemos de pensar. Por eso les digo, lo vamos a ver con mucha calma esto. Pero esto es lo que está describiendo capítulo 2. Si decimos que no tenemos pecado, mentimos. Hay pecado con el cual seguimos batallando. El Espíritu Santo nos convence, nos arrepentimos. Ese es uno del ciclo que lleva el creyente. Ahora, ¿por qué estoy preguntando esto? Porque lo que quiere el enemigo es que ese pecado sea mucho más evidente
y más constante. Pecamos porque, por culpa del enemigo, no, pecamos por nuestra propia decisión. Pero ¿qué es lo que daña más al que no es el creyente? Que el creyente peque. ¿Por qué? Porque nosotros vemos en el libro de Timoteo, vemos en Corintios, se utiliza esta frase: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y cuando las personas que no creen en Cristo nos ven a nosotros como referentes de lo que debería de ser la fe y no la ven, ¿cómo van a creer? ¿Cómo vamos a predicarles? Esa es la obra del diablo sobre nosotros. Pero aún eso, Cristo vino a quitarlo. A que nosotros podamos vivir una vida en la que podamos ser transparentes delante de los hombres. De hecho, a eso hemos sido llamados. Entonces, deshacer las obras del enemigo. Tu pecado y aquellas obras. ¿Con cómo lo sustituyó, en qué lo cambió Dios? Buenas obras para que anduviéramos en ellas de antemano. Lo que dice Timoteo: ejercítate en la piedad. Tenía malas obras Satanás y Cristo tiene mejores. ¿Vale? Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. ¿Por qué no lo practica? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice, vuelvo a repetir, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo es que nacemos de Dios? A través de la fe en Cristo Jesús, ¿sí? Tenemos que recordar muy bien esto, hermanos, para que nos haga sentido lo que estamos leyendo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, eso se llama el nuevo nacimiento, ¿sí? Es un acto de fe, es algo que Dios hace en nuestra vida. Nicodemo aún no podía ni siquiera explicarlo, entenderlo muy bien. Y Jesucristo le dice, es como el aire, no sabes de dónde va, no sabes bien, ok. Pero nacemos de nuevo, eso lo sabemos y lo creemos, ¿sale? ¿Es un nacimiento físico o espiritual? Eso nos lo describe Primera de Juan. Digo, Juan capítulo 1 nos dice que no somos nacidos de voluntad de varón, ni de sangre, sino de Dios, ¿sí? Cuando nacemos espiritualmente de Dios, así como cuando nacemos físicamente, parte de la simiente o el código, vamos a decir, código genético de nuestros padres, es cargado en nuestro ADN, ¿sí? Y eso nos ayuda a tener ciertas características de nuestros padres. Lo que dice aquí es que este nuevo nacimiento espiritual produce algo en el creyente. Y esta simiente de Dios impide que practiquemos el pecado. Entonces, hay algo espiritual en el nuevo nacimiento que impide al creyente vivir practicando el pecado. Posiblemente te ha pasado. Yo experimenté cuando era mucho más joven, después de haber decidido seguir a Cristo, una época en la que no me alejé según yo tan mal, pero me alejé un poco de Dios, y ciertas cosas del pecado no las hacía con gusto, porque había algo en mí que me hacía sentir mal, era el espíritu. Y por eso no puedes vivir practicando el pecado, porque ya ni siquiera lo disfrutas. Esto es de lo que está describiendo aquí, que aquel que ha nacido de nuevo realmente no practica el pecado. Viéndolo de la forma contraria, aquel que practica el pecado, ¿es nacido de Dios o no es nacido de Dios? No es nacido de Dios. Ahora, ¿cuál es el asunto? ¿Por qué debemos de entender esto? Porque nosotros estamos hablándole a las personas de Cristo. Espero que lo estemos haciendo. Y cuando los llegamos a decir, te voy a hablar de Dios, si tú dices, pero te voy a recomendar un libro o te voy a invitar a mi iglesia, así no funciona. Porque venir a la iglesia cambia a las personas. Leer un libro, que tú le mandes el pan diario, lo que transforma a las personas es Cristo. Y si queremos que las personas dejen su vida pecaminosa, necesitan nacer de nuevo. Si no nacen de nuevo, no pueden cambiar. Y muchos de nosotros podemos enfocarnos en, ya no tomes, ya no fumes. Eso es únicamente algo periférico de algo esencial, que es el no haber nacido de nuevo. Cuando una persona nace de nuevo, las cosas cambian. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Entonces,
Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Pueden volver a leerlo, por favor? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ojo, porque estamos hablando del pecado y de repente nos vuelve a meter el amor y decimos, ¿qué tiene que ver el amor a mi hermano con mi pecado? Tiene todo que ver, porque según lo que nos dice Corintios, 1 de Corintios 12 y 13, cuando empieza a hablar acerca del amor, dice que somos partes unos de otros, pertenecemos a un mismo cuerpo, ¿sí te acuerdas? Y no sé si te acuerdas que dice que cuando un miembro se duele, ¿qué? Se duele todo el cuerpo. Y cuando un miembro vive en pecado, afecta a todos. ¿Sí? Si por ejemplo alguien aquí se compra o hace una playerita que diga, una sudadera que diga Calvary Chapel Toluca, y con su sudadera se va al Oxxo en un desamor y se compra una caguama y se cae ahí y así, ¿no? Y pasa alguien y los ve. ¿Qué va a decir? ¿Esa persona o los de Calvary Toluca? El pecado de uno afecta a todos. El pecado es una muestra de no amor hacia tu hermano. Tu pecado no tiene un efecto únicamente personal, tiene un efecto colectivo. El pecado es una muestra de no amor hacia tus hermanos. Lo podemos ver muy palpablemente en el matrimonio y en la familia. ¿El pecado de la esposa afecta al esposo? ¿El pecado del esposo afecta a la esposa? ¿Y el pecado de los papás afectan a los hijos? Por supuesto. ¿El pecado de los hijos tiene un efecto sobre los padres? La deshonra. El pecado del creyente tiene efecto sobre el cuerpo al que pertenece. Y si tú tienes la arrogancia o la jactancia de decir, es mi decisión, es una muestra que no amas. Y cuando estamos hablando acerca de el verdadero amor, nos tiene que llevar a pensar que no se trata de lo que yo puedo experimentar, sino cómo puedo servir y amar a los demás. Porque en mi pecado afecta a los que me rodean. Vuelvo a leer. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces podríamos leerlo y entenderlo de esta forma. El que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Lo que hacen los hijos del diablo es no importarles los demás y viven en pecado, porque son egoístas. Pero aquel que es hijo de Dios quita ese egoísmo y entiende que el pecado afecta al cuerpo, a la iglesia, a los que le rodean, a su familia, a sus hijos, esposo, esposa. No es de Dios. Versículo 11, ¿lo pueden leer, por favor? Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y Juan dice, este es el mensaje que habéis oído desde el principio. De esto se trata. Esto es el resultado de caminar con Dios. No lo que digas, no cómo te digas, no cómo te llames, no la ropa que uses, no el sticker de princesa de Dios o príncipe de Dios de tu carro, sino el fruto de andar con Dios. Y es que ames. ¿Cómo podemos, bueno, ahorita voy a hablar de eso, cómo podemos testificar acerca de cómo es el amor de Dios en nuestra convivencia? Vamos a verlo. Versículo 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. Y aquí nos pregunta, ¿por qué causa le mató? ¿Por qué mató Caín a su hermano? Tenemos que entender de qué obras se trata. Estaba Caín y estaba Abel. La historia nos dice que ambos se presentaron delante de Dios. ¿Qué traían ambos? ¿La ofrenda tenía algún problema? No. ¿Estaba fea la de Caín? ¿Estaba marchita? ¿O estaba ya con negrito o hongo? No, ese no era el problema. ¿La ofrenda era voluntaria? Sí.
porque no había sido dada la ley, era un rollo así interesante que lo hicieron por... Y la de Caín no, su corazón era malo. Entonces, ¿qué experimentó Caín contra Abel? Envidia. Ok, ya estamos entendiendo bien. ¿Qué es lo que nos dice el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, acerca del asesinato? Que no solamente es el acto físico, sino es también ¿qué? Odiar, hablar mal de tu hermano. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Ok. Entonces, dice que Caín era malo y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano era justo. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es normal que las personas nos odien porque nosotros nos conducimos de manera diferente. Lo que no es normal es que siendo creyentes y que alguien que también dice ser creyente asesine o mate a su hermano física, verbal, moralmente, porque tiene envidia de lo que Dios está haciendo en su vida. Y tenemos que tener mucho cuidado porque eso es algo común dentro del cuerpo. Porque entre más tiempo pasamos juntos, tendemos a veces más a hablar los unos de los otros. Pero aquí nos dice, tengan cuidado, porque esto no tiene que ver con el amor. El amor no es como nos amamos, nos peleamos. No, así no es. De hecho, muestra todo lo contrario. Aquellos que a través de sus palabras menosprecian, y eso Jesucristo habla como ampliamente en el capítulo 5 de Mateo, menosprecian, hablan mal, utiliza este término de raca, de, ay, no tienes remedio. Menospreciar la obra de Dios o tener estos celos por lo que está pasando y a mí me gustaría, pero no puedo tener. Esa es la obra de Caín y no muestra el amor de Dios. Caín era del maligno. Y es triste que creyentes podamos ser utilizados por el maligno para hacer las obras del maligno. Y podrías decir, pastor, pero es que eso como que se escucha raro. Acuérdate, Pedro recibe una revelación enorme. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Pedro todo orgulloso. Pasan unos cuantos versículos y le dice, Jesús, ten compasión de ti, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás. Su boca fue utilizada para hablar las maravillas de Dios y esa misma boca atentar a Cristo. Entonces fue influenciado por estos pensamientos y es lo mismo que puede pasar con el creyente. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Generalmente, ¿de quién hablas? ¿De quien consideras menor a ti o con quien te sientes en peligro o en competencia? Generalmente las personas hablan de con quien se sienten en competencia. Si por ejemplo viene una persona, digo ya hoy se hace, ¿no?, con alguna discapacidad, ¿no? Sería más fácil que hablaran del que tiene discapacidad o con quien te sientes en competencia. Con quien te sientes en competencia, porque hablar de alguna persona con discapacidad sería como mal visto socialmente. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que Caín habló o mató a su hermano menor porque sentía envidia, competencia con él. Su problema, que realmente era con Dios, lo llevó a su hermano. Y nada más para terminar este asunto. Moisés dice, oye Dios, este pueblo me va a matar, ayúdame. Y Dios le dice a Moisés, no te preocupes, porque su problema no es contigo. Ellos se están rebelando en contra mía. Su problema es conmigo. Entonces el problema que realmente tenemos nosotros es con Dios, no con los hermanos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, es algo normal. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, y todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces Juan vuelve a repetir lo que Cristo dijo, que el asunto no es el físico únicamente, sino tiene que ver con el odiar, el aborrecer. En esto hemos conocido el amor, en que Él, ¿qué?, puso su vida, y te animo a que puedas subrayar esto. ¿Podría alguien terminar de leer el versículo 16? En esto
hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ok. Vamos a ordenar esto para que puedas irte con este texto bien ordenado. Número 1, nos dice que el amor, experimentar el verdadero amor, tiene que ver con lo que Él hizo, no con lo que nosotros podamos darle. Después nos dice o nos habla acerca de que el amor no hace ciego a Dios. Él quiere quitar tu pecado y quiere que te conduzcas de una manera diferente. Después nos dice que el amor requiere de nosotros alejarnos del pecado. ¿Por qué? Porque el amor porque el pecado atenta contra el amor que tenemos hacia nuestros hermanos y Dios. Ahora, empieza a decirnos lo siguiente. ¿Cómo debemos de conducirnos con nuestros hermanos? ¿Cómo mostramos el amor? Haciendo a un lado egoísmo cuando pecamos y envidia cuando asesinamos con las palabras. Teniendo cuidado con lo que hablamos, teniendo cuidado con cómo nos conducimos. Versículo 14 dice, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Hay una evidencia cuando amamos a los hermanos. Entonces, el amor tiene que ser visible. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Puedes excusarte de decir, es que yo sí los amo, pero no me entienden porque Dios conoce mi corazón. ¿Puedes excusarte con eso? No, tiene que haber una evidencia. Entonces debe de ser palpable, no es únicamente un sentimiento, tiene que haber hechos, tiene que haber evidencias, tiene que haber frutos de este amor hacia tus hermanos. Y aquí voy a empezar a hablar acerca de estos frutos. Fruto número 1, versículo 16. En esto hemos conocido el amor. ¿En qué nos dimos cuenta del fruto del amor de Dios hacia nosotros? En número 1, Él puso su vida por nosotros. Si el día de hoy tú tienes algún problema con alguno de los que están aquí o en casa, tienes que entender lo siguiente. Para poder restaurar una relación, ¿qué fue necesario que hiciera Cristo para reconciliarnos con el Padre? Para que tú puedas restaurar una relación, es necesario que alguien muera. Alguien tiene que morir. ¿Y sabes qué, hermano? Ese tienes que ser tú. Vuelvo a repetir. Si quieres restaurar la relación con tu esposo, esposa, hijos, familia, hermanos, alguien tiene que morir. Y ese tienes que ser tú. ¿A qué me refiero? A que tú aceptes la culpa por el problema. Que digas, sí, yo me equivoqué. Tienes razón. Yo estuve mal. Y cuando nosotros morimos a nosotros mismos, estamos tomando nuestra cruz y estamos siguiéndole. Estamos siguiendo sus pasos. Él puso su vida por nosotros. Nosotros, dice, también debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. ¿Quieres restaurar una relación? Muere. Tú carga el precio para que esa relación funcione nuevamente. Pero el que tiene bienes de este mundo, vamos a ver una evidencia número 2, de este mundo, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces, el amor no únicamente se expresa a través de palabras, de abrazos, sino también de un interés genuino acerca de las necesidades de los otros. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, entonces sabes, lo entiendes, pero endurece su corazón. No puedes decir que el amor de Dios está en ti. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muchísimas ocasiones me ha pasado. Y he escuchado, pastor, lo amamos. Y son a veces los primeros en traicionar. Esto es algo que debemos de entender, que no basta con decirlo. Es necesario que haya evidencias, frutos de ese amor. Aquí está hablando de una necesidad. Y no necesariamente es únicamente económica. ¿Te ha pasado que personas te dicen, ay, ahora sí ando bien triste? Y tú dices, ay, pues anímate en el Señor, hermano. Si está abriendo su corazón es porque necesita que lo escuches. Necesita que hables con Él.
Que alguien ponga en el grupo, hermanos, ¿sabrán de algún talachero? Porque ya son las 11 de la noche y me quedé con mi familia. Y si contestas en el grupo, no, hermano, te la debo, no sé. Necesitamos ir. El amor hacia los hermanos se demuestra con este tipo de acciones. Responder a la necesidad. Si nosotros podemos, debemos hacerlo. Entonces, tenemos la capacidad de satisfacer esas necesidades, hagámoslo. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Hace tiempo hablé con 2 hermanos y se habían peleado. Y uno de ellos le dice al otro, bueno, estaba yo y dice, ok, pues sí, yo ya lo perdono, pero ya no vamos a volver a ser amigos, vamos a mantenernos en lo estrictamente profesional. Y digo, hermano, si esa es tu posición, me dice, sí, no puedes venir ya a la iglesia. Y se sacó así de onda y le dice, ¿pero por qué? ¿No puedes jugar al cristiano y decir que amas, que vienes a servir a Dios y quedarte en lo estrictamente profesional? Así no funciona en la familia de Dios. Búscate un lugar en el que te acepten con esos berrinches. Y dijo, no, ya, cambió la cosa, ¿no? Y podemos llegar a decir esto, siento de paz de Dios de ya no volver a hablarle a mi hermano. No puedes sentir paz en Dios en esas cosas. Por eso dice, en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Dios. Si tu corazón confuso y extraño te dice que sientas paz acerca de algo, dice, tu corazón no te reprende, mayor es Dios. Vamos a verlo desde 2 perspectivas. Mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Vuelvo a repetir, 19, en esto conocemos que somos de la verdad. Puede ser que nuestro corazón nos esté indicando algo, pero la verdad es mucho mayor que esa. Dios es mucho mayor. Y puede ser que en tu corazón sientas algo. Contrástalo contra la verdad. Y ve si tu sentimiento tiene que ver con la verdad. Si no tiene que ver con la verdad, no creas en ese corazón. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces Dios es mayor que nuestro corazón cuando hay condenación o cuando no hay condenación, cuando hay convicción o cuando no hay convicción, podemos acercarnos confiadamente a Él y obtener de Él la verdad. Versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. ¿Cuántos mandamientos tendríamos que guardar para recibir cualquier cosa que pidiéramos? ¿Cuántos mandamientos hay? 613, Antiguo Testamento. ¿Quién ha quebrantado uno esta semana? Ya se los perdieron. Bueno, vamos a reducirlo. Salmo capítulo 15, reduce los 613 a 12. Pero seguimos debiendo. Después Miqueas los reduce a 3 y el Nuevo Testamento lo reduce Jesús a 2 y Pablo y aquí Juan lo reducen a 1. Este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Es más fácil? Creo que puede llegar a ser cierto más complicado, pero más difícil, más fácil de entender. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Que creamos. ¿Qué es creer? Someterte, confiar, depender. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Yo creo en el nombre de Jesús, pero odio a mi hermano. No crees en Él. Yo creo en Jesús, pero vivo en pecado. No crees en Él. Cree y obedécele. Lo que está diciendo aquí. Y número 2, ama a tu hermano como nos lo ha mandado. Y posiblemente tengas 2 cosas en tu pensamiento. Una, ¿por qué nos apura este pastor? O número 2, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién se refiere con mi prójimo? ¿Mi prójimo son los hermanos cristianos? Le hicieron la misma pregunta a Jesús. ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús, ¿te acuerdas qué parábola presentó? Samaritano. Que para ellos eran las peores personas. ¿Quién es mi prójimo? Todos los que te rodean. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Andar y actuar con amor hacia todas las personas. Es que yo soy del PAN y los de Morena no me... Amor
a todas las personas. Porque en eso nosotros mostramos el amor. En eso mostramos que somos hijos de Dios, en que amamos. Esa es la evidencia. La evidencia del cristianismo no es una Biblia grande, una playera con un mensaje cristiano, no es asistir a la iglesia, es conducirte con amor. En esto conocerán que son mis discípulos, que se aman unos a otros. Esa es una evidencia grande que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces nos habla de esta evidencia de andar en Dios. El Espíritu Santo, el amor y que Él permanezca en nosotros. ¿Y cómo hacemos todo eso? Guardamos sus mandamientos. ¿Qué mandamiento? El de obedecerlo a Él y amarnos unos a otros. ¿Cómo amamos unos a otros? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Cómo obedecemos sus mandamientos? Amándonos unos a otros. Y el ciclo nunca termina. ¿Qué es lo que Juan quería que entendiéramos el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos el día de hoy? Necesitamos andar en amor. Él nos amó tanto. Éramos de lo vil y menospreciado y nos llamó. ¿Cómo podemos responder nosotros a ese amor? Obedeciendo su palabra, amando a nuestros hermanos. ¿Cómo los amamos? No de palabra, no de lengua, sino de hecho. ¿Cómo? Guardándonos de pecado, satisfaciendo a las necesidades que podamos. Y en esto vamos a tener testimonio de que andamos en Él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este capítulo que pudimos leer, Dios. Gracias por esta carta que inspiraste para que pudiéramos experimentar verdadera vida, verdadero amor. Te ruego por mis hermanos que este tiempo que van a pasar estudiando esta carta realmente pueda tener una evidencia de que andan contigo y que te conocen y que tú los conoces. Bendito eres Dios. Amén.